Hablemos de los gliomas, que son los tumores cerebrales más frecuentes. ¿Cuál es el glioma más frecuente? Es el astrocitoma. Ahí vean la estadística, 38%, seguido de el espongioblastoma multiforme, 31%, un poco más lejos, el astroblastoma, el meduloblastoma, 11%. Ya en la cola tenemos el astroblastoma, espongioblastoma polar, un 5%, oligodendroglioma, ependimoma, 4%, pinealoma, 2%, y los demás. Los astrocitomas se dividen en 4 grados. Se considera los grados 1 y 2 como bajo grado. Son de bajo grado y que tienen, por lo tanto, menor probabilidad de complicaciones y tienen mejor sobrevida. Y que puedan responder al tratamiento. Se presenta un 25 a 30% de todos los gliomas intracraneales a partir de los astrocitos y tienen grados diferentes de maduración. Su aspecto es sólido y esto es necesario remarcar. ¿Cómo se manifiestan los astrocitomas de bajo grado? Como cuadros de epilepsia, como cuadros de epilepsia sintomática. Y como ya se mencionó inicialmente, está asociado a la esclerosis tuberosa. Pueden afectar al tercer ventrículo y causan el llamado síndrome de Froelich, que se denominan pilocíticos. El síndrome de Froelich se caracteriza por falta de maduración sexual, obesidad, alteración del sueño y vigilia, poiquilotermia, trastornos vegetativos. El tratamiento es la extirpación del tumor, seguida de radioterapia. Si el paciente recibe tratamiento óptimo, no ideal, porque realmente no hay tratamiento ideal, pero sí tratamiento óptimo, que es la resección total del tumor, seguida de radioterapia. En este caso, si se procede de esa forma, la sobrevida es de 7 a 10 años. Tienen ahí la imagen del astrocitoma, imagen hipodensa, rodeada de un halo hiperdenso y de edema. El astrocitoma de grado 3 es el anaplásico y de grado 4 es el glioblastoma multiforme. Si nos preguntan cuál es el astrocitoma más frecuente, es el grado 4 y que es el glioblastoma multiforme. Representa el 50% de todos los gliomas y es el más frecuente, el glioblastoma multiforme, a partir de los astrocitos. El grupo etario va de 30 a 50 años, incluso 60 años, donde va a estar localizado en los lóbulos frontal y temporal y puede atravesar la línea media. Tiene crecimiento rápido. Si hablamos de la frecuencia de este tipo de astrocitomas, vemos que es como 5 el glioblastoma multiforme, 3 el anaplásico y 2 el de bajo riesgo. En cuanto a frecuencia, repito, 5 glioblastoma multiforme, 3 anaplásico y 2 de bajo riesgo. Aquí para enfatizar lo que se ha estado mencionando, astrocitoma maligno grado 4, es el glioblastoma multiforme, que tiene la peculiaridad de diseminarse en forma rápida. Estamos viendo ahí, está señalando la fecha, la masa, el glioblastoma grande, que está ejerciendo compromiso mecánico, efecto de masa, desplazando la línea interhemisférica hacia el lado derecho. Es una pieza anatómica. La macroscopía
¿Qué va a distinguir al glioblastoma multiforme? Estamos viendo ahí la masa. Su aspecto y consistencia es variable. Se pueden encontrar focos de necrosis, como claramente ocurre en las neoplasias malignas, hemorragia y degeneración necrótica de tipo quístico. En la microscopía, ¿qué va a destacar? Que tiene el aspecto de una pseudo empalizada, hay muchas células muy celular y poco diferenciadas. Un núcleo pleomórfico mal definido. Hay áreas de necrosis, alteraciones vasculares, hiperplasia endotelial. En la tomografía, describamos esta tomografía. Estamos viendo una imagen hipodensa de bordes irregulares, que cuando se administra contraste, capta contraste. Hablando esto de una neovascularización. Y hay un edema peritumular en alas de mariposa. Hay que recordar que los gliomas que son intraaxiales, que se diseminan, sobre todo en el grado 4, rápidamente, pueden comprometer el cuerpo calloso y tiene una diseminación en alas de mariposa. Los pedúnculos cerebrales, la cápsula interna y los cuerpos semiovales. Esa sería la distribución de los glioblastomas ya de mayor agresividad, de mayor grado de malignidad. La evolución clínica, hay un cuadro de hipertensión intracraneana que ya ha sido señalado, déficit motor, parálisis, crisis convulsivas, y en un 35% pueden dar metástasis al espacio subaracnoideo. Entonces se habla de los gliomas meningios. El tratamiento es la resección quirúrgica seguida de radioterapia. Se pueden usar corticoides para el edema vasogénico. Si el paciente recibe tratamiento quirúrgico seguido de más quimioterapia, la sobrevida es de meses. Si comparamos el pronóstico, la respuesta al tratamiento de los diferentes grados de astrocitoma, tenemos lo siguiente. Como hemos visto, los del bajo riesgo, grado 1 y 2, si se le realiza el tratamiento quirúrgico seguido a radioterapia, sobreviven de 7 a 10 años. En el anaplásico, lo mismo, en cuanto al tratamiento, su sobrevida es de 2 años. En cambio, el más agresivo, es el glioblastoma multiforme, la sobrevida es de meses. El glioma del tronco encefálico constituye el 10% de los tumores cerebrales. Va a predominar en el sexo, en los menores de 20 años, pacientes bastante jóvenes. Y va a involucrar compromiso de nervios craneales. El tratamiento por la localización evidentemente no es quirúrgico. Se le puede dar radioterapia, quimioterapia. Glioma del nervio óptico. 2% de gliomas en adultos y 7% en niños. La enfermedad de fondo es la neurofibromatosis, que se encuentra en una asociación hasta en el 25%. La mayor parte de esos tumores se van a asociar a nivel del quiasma óptico, por lo que van a producir alteración de los campos visuales. Por ahí se puede dar al diagnóstico. Paciente que acude por hemianopsia, la pérdida de la mitad del campo visual. Paciente que acude por hemianopsia, hay que sospechar si es un niño o si es un joven. Debemos de todas maneras descartar la presentación de un glioma del nervio óptico. Los síntomas son escotomas centrales, son puntos oscuros, estrabismo, proptosis, hay
protrusión de los globos oculares, nistagmo oscilatorio, frente a los movimientos horizontales, disfunción neuroendocrina y también hidrocefalia, que va a dar lugar a un síndrome de hipertensión endocraniana. El oligodendroglioma deriva de los oligodendrocitos, que se encargan de producir ¿qué cosa? Mielina. Constituye el 5% de los gliomas. Se va a presentar en los adultos jóvenes o menores de 20 años. En cuanto a la patología macroscópica, ¿qué va a destacar? Además de necrosis quística, además de hemorragia, que hay una consistencia firme, que son tumores bien circunscritos, bien delimitados, y un dato muy importante que va a orientar al diagnóstico de este tipo de tumores es la presentación de la presencia de calcificaciones que se dan hasta en la mitad de los casos. En cuanto a la patología microscópica, hay células de tamaño mediano, aspecto uniforme, entramado laxo, grandes núcleos ricos en cromatina, citoplasma claro en halo. Y los síntomas, el más relevante son los cuadros convulsivos. Entonces, que tenemos un niño, un joven que presenta convulsiones, hay que plantear la posibilidad de este tipo de tumor cerebral. La evolución es maligna con diseminación local. El tratamiento de la extirpación quirúrgica, el pronóstico, hay una sobrevida de 10 años del oligodendroglioma. Estamos viendo la imagen hipodensa que se correlaciona con el oligodendroglioma. Ependimoma, la incidencia es de 3% de los gliomas en niños, 10% de neoplasias intracraneales. Se va a originar en la glía ependimaria. Lo peculiar del ependimoma que es un tumor que se origina en las paredes del cuarto ventrículo. Eso es lo más característico del ependimoma y eso es pregunta también de examen. Se puede localizar en el epéndimo y en la cola del caballo. En cuanto a la patología macroscópica, estamos viendo acá una pieza anatómica. El color va a ser grisáceo, el aspecto granular, moderadamente vascularizado. Se encuentran calcificaciones y degeneración necrótica tipo quística. Aquí está una imagen del tumor, una masa sólida que está bien delimitada. Es muy infiltrante, por lo que no puede realizarse la exéresis completa. Ese es otro dato del ependimoma. Dos datos importantes del ependimoma, que se va a originar en el cuarto ventrículo y otro que es muy infiltrante, de tal manera que las posibilidades de que se pueda extirpar el ependimoma completo son bastante exiguas. En cuanto a la patología microscópica, células poliédricas fusiformes que van a formar rosetas y presencia de cilios y blefaroplastos. La evolución es poco frecuente que metasticen y la supervivencia de 5 años de 30 a 40%. Para el tratamiento hay que extirpar la masa y dar radioterapia. Los tumores meningios, que son en su mayoría benignos, como han sido mencionados, y extraaxiales. En cuanto a la clasificación, hay los llamados fibroblastos meningios, lectomeningiomas, fibroblastos aracnoideos, endoteliomas durales. La incidencia, 15% de los tumores intracranianos. Se da más frecuente en mujeres de mediana edad, 45 años. La localización, con más frecuencia parasagital y en la hoz. Luego en la convexidad, el reborde esfenoidal, surco olfatorio, supracelular y fosa posterior, 10%, fosa media 3% e intraventricular 2%. El origen es en racimos de células aracnoideas, asociadas con las velocidades o puntos de entrada y salida de los vasos sanguíneos y nervios craneales. Los síntomas, además de la epilepsia, también van a depender de dónde esté localizado este tipo de tumor. En la patología microscópica pueden estar únicos, el tamaño va a variar, pueden ser redondos, lisos, nodulares, bien circunscritos, consistencia firme, encapsulados,
unidos firmemente a la dura madre y el edema es variable. En cuanto a la patología microscópica, sincitiales, sábanas de células poligonales, transicionales, espirales y cuerpos de samoma, fibrosos, angioblásticos y malignos. El crecimiento va a ser lento, bastante lento. La mortalidad operatoria es 5-10% y las recidivas a 5 años 10%. Estamos viendo acá en la tomografía que va a ser importante resaltar en cuanto a este tipo de neoplasia, que es una masa bastante homogénea, bien delimitada y que va a captar gran cantidad de contraste, como estamos viendo en esta foto, y que va a presentar calcificaciones en un 10%. Y el edema alrededor de esta masa generalmente es mínimo, es otro detalle. Entonces repito, masa homogénea que capta grandemente el contraste, que puede tener calcificaciones en su interior, bien delimitada y con poco edema perilesional. Aquí lo mismo, está señalando el tumor en la zona del edema. Papiloma de plexo coroideo, la localización en los ventrículos laterales, tercer y cuarto ventrículo, va a ser la localización de este tumor. Se va a observar como vegetaciones frondosas, rojizas, que tienen una apariencia de mora. Y van a presentar también degeneración quística necrótica. Microscópicamente, que va a llamar la atención, papilas con núcleo central de tejido conectivo. Y recubierto por epitelio cuboidal coroideo. En la clínica no hay síntomas característicos de este tumor. Para el diagnóstico hay que pedir una tomografía cerebral. Lo estamos viendo ahí casi en el lóbulo occipital, una masa de bordes irregulares, de hipodensa, de densidad heterogénea y que capta gran cantidad de contraste. Neurofibroma de trigémino va a estar localizado a nivel del ganglio de Gasser, que es lo que va a producir una deficiencia de tipo sensorial, dolor neuropático, tipo de neuralgia, parálisis, atrofia de los músculos de la masticación y afectación de los nervios craneales. El 7 puede dar una parálisis facial, 9 y 10 donde va a afectar la deglución, el reflejo nauseoso, el 11 y el 12 la motilidad de la lengua, además del gusto. Y también puede comprometer el cerebelo. Se necesita una radiografía de base donde se puede encontrar inicialmente erosión de los ángulos agujeros, ovales y redondos. El diagnóstico diferencial hay que considerar neurinoma acústico que lleva a una sordera, metástasis del trigémino, carcinoma de la nasofaringe. Tratamiento hay que extirpar toda la masa. Una resonancia magnética, ¿cómo se va a observar este tumor? Hay una imagen hiperintensa, o sea, color blanco, localizada a nivel de ganglio de Gasser o de la rama nerviosa. Imagen hiperintensa. Neurinoma del acústico. Este tumor hay que buscarlo cuando el paciente se queja de vértigo y además de disminución de la audición. Representa el 5 a 10% de tumores intracraneales, 80-90% de tumores del ángulo ponto cerebeloso. Aparece entre los 20 y 50 años y también están asociados a neurofibromatosis. ¿Dónde se va a originar? A nivel de las células de Schwann, a nivel del poro acústico. Tiene un crecimiento lento que se dirige hacia el conducto interno del ángulo ponto cerebeloso. El aspecto es amarillento y con áreas de necrosis quística. En cuanto a la patología microscópica, hay un tipo A y un tipo B. Tipo A hay bandas compactas de elementos alargados y tipo B un patrón laxo de células estrelladas. Cuanto a los síntomas, lo que le dije, la sordera bilateral asociada a acúfenos, vértigo, náuseas, parálisis facial, la pérdida del gusto, nixtagmo, vértigo,
arreflexia corneal, hiperestesia facial, movimientos oculares. En forma general, podríamos decir que este tipo de tumor va a ocasionar sordera bilateral, vértigo, nistagmo. Aquí estamos observando el tumor, el neurinoma del acústico, que va a surgir en la pars intracanalicular de la rama vestibular del octavo par. Y ahí vemos la pieza anatómica y su imagen en la resonancia magnética, una zona hipointensa. Diagnóstico diferencial: neurinoma del trigémino, colesteatomas, quistes, papiloma del plexo coloideo, meningioma, glioma, aneurisma. Tratamiento: hay que extirpar el tumor. Ya para terminar esta charla, los tumores congénitos. Lo más importante, tenemos los craniofaringiomas, que se van a originar en restos del conducto hipofisiario. Constituyen el 4% de los tumores intracraneales. Signos y síntomas. Aparecen entre la primera y segunda década. Va a haber, en este caso, síntomas de hipofunción hipofisiaria. El paciente va a venir por una hipofunción hipofisiaria. También afectación del quiasma, que se va a representar como una alteración de los campos visuales. Diabetes insípida, el paciente viene por poliuria, incremento de la osmolaridad, invasión del tercer ventrículo, edema papila, va a haber un síndrome de hipertensión endocraniana. Se presenta como pequeños nódulos bien circunscritos. En la microscopía, quistes epiteliales, epiteliomas escamosos y adamatiomas, masa de células epiteliales. El tratamiento es la extirpación quirúrgica y en la tomografía se pueden ver imágenes en relación a calcificación. Los cordomas se originan en los restos de la notocorda y la localización en la unión occipital, los esfenoides se va a presentar en mayor porcentaje. Luego en la sacrocoxigia 30%, ya en otras localizaciones de la columna vertebral en un 10%. Este color blanco, superficie nodular lisa, pero de consistencia gelatinosa. En el aspecto microscópico, grandes masas de células esféricas y citoplasma con grandes vacuolas que contienen mucina. Se conoce como las células fisalíferas o fisalíferas. La evolución es desfavorable, se extienden fácilmente hacia el suelo posterior, hacia adelante, hacia el cuello y a nivel del sacro. Tratamiento: hay que extirpar el tumor y administrar radioterapia. Dermoides y teratomas. La incidencia 4% de los tumores intracerebrales y 18% de los tumores medulares infantiles. La localización es central, a nivel de hipófisis, glándula pineal y cuarto ventrículo. Y también periférica en la médula espinal distal. El tamaño es variable. Los síntomas y signos no son característicos, va a variar según la localización. En la tomografía destacan las calcificaciones y el tratamiento es la extirpación. Finalmente, las metástasis cerebrales, con más frecuencia del pulmón, 49%, vías respiratorias superiores, mama 13%, tracto gastrointestinal 9%, y en menor porcentaje páncreas, hígado, órganos endocrinos, vías urinarias, melanoma y de otros tipos. No epiteliales, la leucemia, sarcoma y la carcinomatosis meningia. Aquí tienen la imagen de las lesiones de los tumores cerebrales, pero cuando son metastásicos. Se pueden presentar varios o incluso a veces solitarios, siendo metastásicos. En este caso hay que considerar en un paciente la posibilidad de ser metastásicos cuando
tiene sintomatología en relación a una neoplasia en otra localización. Como hemos visto en la estadística, es de pulmón. Entonces, hay que tener en consideración cuáles son las neoplasias tumorales pulmonares o las neoplasias pulmonares que ocasionan con más frecuencia metástasis. Son las de células pequeñas, las que van a producir con más facilidad, con más frecuencia las metástasis. Y también las células pequeñas son las que se asocian con más frecuencia a síndromes paraneoplásicos. Entonces, hay que tener en consideración que un paciente que presenta síntomas respiratorios, que presenta cuadro de síndromes paraneoplásicos, de sospechar también que esta neoplasia cerebral puede ser de tipo metastásico. No siempre vamos a encontrar el antecedente de tabaquismo en una neoplasia maligna pulmonar, pero si se trata de tumor de células pequeñas, sí, está fuertemente asociado a tabaquismo. Entonces, este antecedente de tabaquismo va a orientar también al diagnóstico de una posibilidad de este tumor maligno pulmonar que esté dando metástasis a nivel cerebral. Termino con esta pregunta. ¿Qué tumor de los siguientes se origina en el suelo del cuarto ventrículo, siendo por esta razón difícil su extirpación total? Como hemos visto, un tumor que se caracteriza por iniciarse en el cuarto ventrículo y que se extiende rápidamente y eso hace difícil su extirpación total es el ependimoma. Ependimoma, dimos dos características más relevantes. Se inicia en el cuarto ventrículo, se extiende, es rápidamente que va a ser difícil su extirpación. Con esto hemos terminado esta charla de neoplasias de tumores cerebrales.